Doctora, ¿cómo está? Soy Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Pues comenzar con un tema financiero. Sí me gustaría que nos diera su comentario. El día de ayer, si no mal recuerdo, BBVA, bueno, aquí en México le decimos Bancomer, todos le decimos Bancomer, anunció una inversión de 100,000 millones para el tema de fortalecimiento de sucursales, toda esa cuestión aquí en México. Esta inversión forma parte del Plan México, es diferente al Plan México, ¿cómo fortalece a la economía mexicana? Esto derivado de lo que se comentaba ayer, que algunas personas mencionan de que por los datos de Banxico, México estaría en recesión, aunque tienen que cumplirse 2 meses para el tema del crecimiento prácticamente cero. ¿Qué nos puede comentar? Recibí al Consejo de Bancomer hace unos días, vinieron a visitarme y me informaron de esta inversión que van a hacer de 100,000 millones de pesos, estamos hablando de 5,000 millones de dólares, y para los próximos 6 años. México pues es muy importante para todos los bancos y particularmente para los bancos que tienen su capital español y están muy comprometidos con México. Entonces, me informaron de esta inversión, que bueno, conocen muy bien el Plan México. El Plan México se ha corrido la voz, se conoce ya en todo el mundo, la estrategia que estamos planteando para el desarrollo incluyente, con bienestar, de prosperidad compartida para nuestro país. Y pues, ¿qué pueden hacer los bancos? Pues ayudar a financiar las inversiones, bajar sus tasas para que puedan acceder micro, pequeños empresarios para poder tener créditos accesibles, para poder poner su negocio, y están trabajando muy de cerca con el secretario de Hacienda para poder pues cumplir con todas estas expectativas. Entonces, qué bueno que haya esta inversión y confianza en nuestro país. Y así va a ser. No hay ninguna inversión en México que hayan hablado con Secretaría de Economía, con la presidenta, que hayan anunciado por su parte que hayan decidido retirar. Ninguna. Todas las inversiones que se han anunciado están en puerta, están esperando ya se publicaron los polos de bienestar, falta ya la ubicación de los polos de bienestar, su publicación que viene en estos días, los incentivos que se están dando, pero sobre todo pues lo que representa México para el mundo. México es un gran país y muchísimas empresas quieren invertir, y además a nosotros nos corresponde que esa inversión se traduzca en bienestar, porque durante años la inversión se traducía en bajos salarios y nosotros lo que queremos es que sea bienestar. Entonces se acompaña del programa de vivienda, se acompaña el programa de acceso a la educación. Entonces, por eso es un programa integral de inversión, pero acompañado del bienestar para todo el pueblo de México. Y aprovechando el contexto, ¿qué le dijo don Carlos Slim ayer? Estuvo aquí él con su hijo, pues he establecido yo una buena relación con el ingeniero Slim. Es un hombre muy inteligente, muy culto, y siempre es refrescante escuchar sus opiniones. Entonces hablamos sobre la situación de México, cómo ve el tema de Estados Unidos, la relación con México, cuál es su opinión frente a las inversiones que están llegando. Entonces siempre es muy interesante escucharlo. Fue una plática, digamos, sobre la situación actual. ¿Habló de inversiones, algo así, de sus empresas? Pues ellos tienen varias inversiones planteadas, pero más allá de la inversión específica que pueda tener el Grupo Carso, hablamos en general de la situación de México y él es muy optimista. Hablando de la situación de México, el día de ayer, en el caso de la CENTE, su parte, que es la CETEG, ayer intentó ingresar, quemar papeletas de la elección judicial de este 1 de junio. No sé si nos puede regalar un comentario respecto a este tema. Estuvo la Guardia Nacional custodiando obviamente el recinto, pero es preguntarle si este tipo de acciones de más intensidad, se le llama radicalización en el tema político, pero si no ponen en algún momento en peligro a la elección judicial, ¿se contempla el que se regresen a la mesa de diálogo aquí en Presidencia? ¿Qué nos puede decir? Ellos tomaron la decisión de ir a consultar a sus bases
Ellos tienen un esquema en donde la decisión la toman a partir de asambleas. Entonces se les hizo una propuesta, ayer se dio a conocer por parte de la Secretaría de Educación, del director del ISSSTE y la Secretaría de Gobernación, y ellos van a ir a consultar si con esta propuesta que se les hizo ellos deciden levantar el plantón que tienen aquí en la Ciudad de México. Y nosotros hemos hecho muchos planteamientos desde hace tiempo para cada estado de la República. Mario Delgado ha estado pues prácticamente en todas las entidades de la República hablando de la característica de cada uno pues de la educación en cada estado. Lo he platicado aquí, muchos de los maestros están federalizados, es decir, tienen una nómina federal a través de la cual se destina el recurso a los estados y los estados pagan a los maestros. Pero hay una nómina estatal en la mayoría de los estados de la República. Y el gobierno federal ayuda a muchos estados a que se pueda cumplir también esa nómina estatal. Y en cada entidad de la República, las y los maestros pues tienen sus solicitudes, en particular en Oaxaca, en Chiapas. Mario ha estado atendiendo pues las solicitudes que se tienen por parte de los maestros de la coordinadora, desde hace ya semanas, no es de ahora. Entonces, ellos lo que plantean pues es que ya se aterricen en estos acuerdos en los estados. Entonces, bueno, vamos a esperar esta consulta que tienen con las maestras y los maestros, insistir que en lo que podamos hacer que esté en las posibilidades reales del gobierno federal para apoyar a las maestras y a los maestros. Ya la educación pública lo vamos a hacer, es nuestra concepción, es nuestra convicción. Hay temas pues que sencillamente no alcanzan los recursos para poderlo cumplir y seguir platicando, pero no bajo una condición en donde pues hay estas manifestaciones, ¿no? Entonces vamos a esperar a ver qué resulta entre hoy y mañana. Ya la mesa está abierta con Educación, ISSSTE y Gobernación y Hacienda. Ellos mencionaban incluso ayer en una asamblea que efectuaron aquí en Ciudad de México que dejaban patente la posibilidad de boicotear la elección. ¿Haría algún llamado respecto a eso? No escuché eso yo, al revés. Cuando nosotros dijimos que cómo era posible que tomaran el INE y que tenía que ver la elección al Poder Judicial con las demandas del magisterio, que si eso significaba que estaban juntándose con todos aquellos que estaban en contra de la elección al Poder Judicial, ellos manifestaron públicamente que no iban a boicotear la elección del domingo. Entonces, no sé a qué te refieras con la… Sí, es que ayer se le hizo la pregunta por parte de una compañera en uno de los mítines aquí en Reforma, en el que le mencionaba a la compañera, ¿siguen con el tema o están dispuestos a radicalizar sus acciones o a boicotear la elección judicial? Hablaba, si no mal recuerdo, el secretario de la sección de Chiapas, que fue el que dio la respuesta, dejando abierta la posibilidad, pero nunca concretó, nada más dijo abierta la posibilidad de… Pues, esperemos que no, porque pues estarían actuando contra la libertad del pueblo de México para poder decidir el Poder Judicial. Entonces, esperemos que no y que consulten esta propuesta, que la verdad es un esfuerzo extraordinario que se está haciendo. Y lo estamos haciendo porque creemos en los maestros y en las maestras, creemos en la educación pública. Lo que no nos parece pues es estos actos violentos y la afectación que están haciendo en la Ciudad de México cuando hay diálogo. O sea, se entendería que estuvieran presionando si no hubiera diálogo, si estuviéramos cerrados, pero cuando hay una mesa de diálogo abierta, pues ¿por qué tienen que estar bajo estas circunstancias? Pero bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre el día de hoy, el día de mañana, y ya pues el domingo yo estoy segura que va a haber una participación muy importante del pueblo de México en la elección al Poder Judicial y que
se va a ver la participación, una elección pacífica. Va a ser un gran día para México. Es a casi un año, a un día de un año de la elección del 2024. Aprovechando eso, esa va a ser mi última pregunta, pero ya aprovechando que sacó el tema de lo de la elección, a un año de que ganó la elección presidencial, ¿cuál ha sido su decisión más difícil que le ha tocado tomar, doctora? Pues todos los días uno toma decisiones, la verdad. Mientras esas decisiones tengan que ver hay decisiones que son coyunturales, decisiones que uno tiene que tomar sobre proyectos prioritarios, estratégicos. Si uno tiene dudas, siempre los principios. Ahí no se va a equivocar uno, nunca. Decía en su momento el presidente López Obrador que la política es principios y eficacia, ¿no? Pero cuando tienes dudas, en algún momento de voy por aquí, voy por allá, ¿qué decisión tomamos? Siempre los principios. Y ahí no se equivoca uno, la convicción. Y ya para terminar, ayer el secretario Omar García Harfuch daba a conocer un decomiso histórico en el tema de huachicoleo, ahí en el caso de Tabasco. Yo que recuerde, nunca se había dado un decomiso como tal, en un lugar que parece que era de almacenaje, pero también, según redes sociales, tendría alguna relación con el caso de huachicoleo hacia Estados Unidos, la venta de básicamente lo que es combustibles en Texas. Incluso ayer se daba a conocer parte de una familia que está involucrada en ese tema, de que ellos pedían no ser exculpados, sino entrar a juicio. No recuerdo el nombre de la familia, pero sí nos puede comentar qué se dijo el día de hoy en la reunión de seguridad respecto a este tema, y también si nos puede precisar algo del tema de Estados Unidos, si es que tiene alguna opinión al respecto. Estamos haciendo un trabajo en el Gabinete de Seguridad con todas las instituciones y también el área de logística de Pemex y de seguridad de Pemex. Se está trabajando conjuntamente. Yo les decía el otro día que estamos trabajando en dos áreas. Una que es la legal, administrativa. Ya existe una plataforma y van a salir una serie de normas en donde ya se puede hacer una trazabilidad del combustible que se importa hasta el combustible que llega a la estación de servicio. Eso fue gracias a toda la modificación de leyes que hicimos en el sector energético, que fue la reversión de la reforma del 2013, que gracias a la mayoría calificada se pudo modificar la Constitución, y también pues todas las leyes de energía que nos permiten pues tener, entre otras cosas, además del fortalecimiento de Pemex y CFE, esta trazabilidad de los combustibles. Trazabilidad quiere decir que podemos ver en una plataforma automática cómo llegó el combustible y a dónde se trasladó hasta llegar a la estación de servicio. Eso es muy bueno porque los permisos de importación, porque recuerden que puede tener permiso de importación un privado, no solo Pemex. Los permisos de importación, pues ahora se sabe a dónde van. Y se está fortaleciendo esa plataforma. Y eso lleva información que nos da pistas si hay fugas, si hay huachicol. Eso por un lado. Por otro lado, el trabajo que hace la Guardia Nacional en la defensa, que ha sido también muy importante, de revisión de tanques en las carreteras, de investigación también para poder saber en dónde hay este almacenamiento. Está trabajando aduanas de manera muy importante y además logística de Pemex, que sabe pues cómo llega el combustible y dónde está faltando. Entonces, toda esta investigación nos está llevando a varios aseguramientos que ha habido de combustible, pero esto lleva a una investigación de inteligencia para saber dónde está esa red de huachicol. Con el presidente López Obrador disminuyó muchísimo el huachicol de la picada de ductos
y una revisión muy intensa que se hizo. Y cuando nosotros llegamos, pues nos dimos cuenta que había esta otra parte, ¿verdad?, de importación, imagínense, hay una cantidad de comercializadoras que no están vinculadas con uno o con otro, que una parte la hizo la anterior administración y ahora pues nosotros estamos investigando todavía más. Cuando tengamos ya pues toda la red, evidentemente la investigación no se puede abrir mucho más, pues ya se estará informando. Pero sí fue un muy buen aseguramiento que se hizo. Y hay alguna relación con esto que tú planteas, pero pues ya depende. No quisiera abrir más y ya que en su momento el Gabinete de Seguridad pueda informar. Contra la familia Jensen en Estados Unidos por Lo que nos pidan de información y si nosotros podemos ayudar. Colaborar. Sí. Gracias, doctor. Acá. Gracias, Citlali Guerrero, de Bajo Palabra. Buenos días, presidenta. Bueno, en estos momentos en Acapulco se vive una tensión política, administrativa, legal entre el municipio de Acapulco, y la Auditoría del Estado, ya que le requirió a la presidenta de Acapulco información de unas obras de recursos federal. Y la presidenta declaró que preguntó a la Auditoría Superior de la Federación si era competencia del Estado, si podría entregar esta información, a lo que le respondió que únicamente ellos están facultados para auditar recursos federales y de hacerlo estaría incurriendo en alguna falta. Sin embargo, la Fiscalía del Estado ha dado vista a la Fiscalía Anticorrupción para ejercer acción penal contra la presidenta de Acapulco. Y esto pues en el contexto de la sucesión del 2027. Preguntarle su opinión, presidente. Pues hay que dividir la parte política siempre, de en todo caso una falta administrativa o de uso de recursos públicos, porque puede tener implicaciones políticas, pero no se puede hablar de que por razones políticas se hace esto. Entonces, si hay alguna cosa, pues tiene que aclarar la presidenta municipal de Acapulco. Si hay alguna auditoría y hay observaciones, pues siempre hay los tiempos legales para que pueda responder. Y tiene que seguir su proceso. Lo otro pues es lo político, ¿no?, lo del 2027. Entonces, si hay una falta administrativa, pues que se resarzan las observaciones y si no, pues que se proceda. Gracias, presidenta. Como usted sabe, en caso de que el impuesto de 3.5% a las remesas de nuestros paisanos se apruebe, pues estaría afectando principalmente a los estados de Guerrero, Michoacán, Guanajuato, donde en algunas microrregiones pues basan su economía, ¿no?, en estos recursos que envían los mexicanos que viven en Estados Unidos y que desde luego pues sí tendría un impacto fundamental. O sea, preguntarle si su gobierno ha diseñado o esté diseñando algún plan especial para atenuar los efectos en caso de que se apruebe, ¿no?, estas Primero lo aranceles. primero, vamos a tratar de informar a todos los senadores pues del impacto que tiene el impuesto a las remesas y por eso llamado a nuestros paisanos y paisanas, sobre todo los que tienen la doble nacionalidad, que ejercen su derecho al voto en los Estados Unidos y que no están de acuerdo con este impuesto, pues que puedan informarle a sus senadores de que no están de acuerdo y las razones por las cuales no están de acuerdo en este impuesto. Y nosotros desde aquí también, los senadores se van la próxima semana para poder hablar con los senadores de allá, expresar su opinión de todos los partidos políticos, no solamente de Morena o de nuestro movimiento, sino de todos los partidos políticos. Van a dar los argumentos y nosotros también, a través del Departamento de Estado y el canciller, pues la información que se tiene que dar de que no estamos de acuerdo el gobierno de México con el impuesto a las remesas. Entonces vamos a ese proceso y si llegara a aprobarse ya veríamos la otra parte. Que sepan los paisanos y las paisanas y el pueblo de México que su gobierno está para apoyarlos siempre y que si estamos en contra del impuesto a las remesas es porque afectan
a los más pobres del país y afectan a nuestros paisanos y paisanas allá. Que los mexicanos y mexicanas allá ya pagan impuestos y que es injusto que paguen doble. Y además hay un convenio firmado en 1992 que dice que no se debe duplicar el impuesto. Ya existe ese convenio entre México y Estados Unidos. Entonces, esto estaría por encima de ese convenio. Entonces, nosotros vamos a seguir difundiendo nuestra posición, haciendo nuestro trabajo y siempre vamos a apoyar al pueblo de México. No lo vamos a dejar solo nunca, pero vamos primero a lo primero. Pero en caso de que sí se apruebe, si tiene vamos plan B primero a lo para primero. Okay. Bueno, Presidenta, la semana pasada pues se dieron las primeras lluvias y el primer huracán en Guerrero, en Acapulco huracán, particularmente. No, fue lluvia tropical, no llegó a huracán. Creo que fue categoría 1 y pasó por 500. Y bueno, y tanto el subsecretario de Turismo, Sebastián Ramírez, como la presidenta, pues han estado haciendo un llamado a que no tiren basura en los canales pluviales, ¿no? Justamente para evitar daños, ¿no? Para unas posibles lluvias más fuertes. Pero bueno, los acapulqueños, pues tienen un estrés postraumático, ¿no? Tienen un trauma de que ven lluvia o escuchan tantito viento y pues tienen el temor, ¿no? De que un tercer huracán pues los afecte igual que el Otis y que el John. Preguntarle, Presidenta, si usted tiene un mensaje particular, pues sobre todo para la cuestión emocional y trauma y temor que tienen los acapulqueños, pues ya empezó la temporada de lluvias. Pues vamos a trabajar. Por supuesto que frente a un fenómeno meteorológico, pues lo único que nosotros tenemos es la prevención de la población, la información temprana y la prevención. Y en eso pues trabaja muy bien la Coordinadora de Protección Civil y el trabajo que hacemos con el Estado de Guerrero. Y pues aquí hay en la Ciudad de México se toca madera siempre, mucha prevención y mucho trabajo que se ha hecho para la prevención en el caso de sismos, y allá pues hay que seguir trabajando en la prevención para el caso de huracanes. Este año Rosaura está trabajando en un programa muy importante con distintos institutos de investigación científica y la Marina. Hay mucha información particularmente de Estados Unidos, se tiene mucho instrumentación en el Golfo, porque los huracanes que llegan del Golfo, los fenómenos meteorológicos del Golfo impactan más a Estados Unidos, a Florida y a todo el este de los Estados Unidos. En el caso del Pacífico, los huracanes o los fenómenos meteorológicos que vienen del Pacífico impactan poco a los Estados Unidos. Sí hay casos, pero impactan menos. Entonces Estados Unidos tiene tan instrumentado a través de la NOAA el Pacífico. Entonces nosotros, con Rosaura como proyecto, vamos a instrumentar el Pacífico para poder tener información con tiempo para poder prevenir. Primero para los dos temas, para prevenir y para que haya mucho más estudios científicos en México sobre los fenómenos meteorológicos del Pacífico. Entonces está trabajando con instituciones como el CICESE de Ensenada, por ejemplo, con universidades, la Marina está participando en este proceso y están diseñando las boyas, dónde tienen que ser ubicadas, varios temas que nos permitan, pues en unos años, porque esto no es de un día a otro, poder tener más instrumentación y poder pues hacer mucho más labores de prevención y de investigación científica que nos puedan dar más información pues del fenómeno general del cambio climático y de los impactos que puedan tener estos huracanes en el Pacífico. Gracias, Presidente. Sí. Te sorprendiste de que te dieran la palabra. Presidenta, Federico Lamont, así Luis Salmón, 1530. Dado que en la primera imagen de los paisanos, ellos decían, consulta a tu senador, no es el senador estatal, es el senador federal,
y México tiene la oportunidad de consultar, y usted los conoce, a los 3 senadores de ascendencia mexicana: Catherine Cortés Masto de Nevada, Alex Padilla de California y Ben Luján de Nuevo México. ¿Piensa usted en hacer diplomacia parlamentaria o instruirle al Congreso, a los senadores de los diferentes partidos políticos, que hagan una primera interparlamentaria del migrante que alcance ese propósito y le permita a usted, en el marco de sus facultades, persuadir a los congresistas 39 de ascendencia mexicana en el Capitol Hill y en el Senado 3 demócratas pero con ascendencia a los republicanos? ¿Existe ese margen de posibilidad, por un lado? Lo está haciendo ya el Senado de la República. Todos los partidos políticos, no por instrucción mía, sino por iniciativa de las y los senadores, de juntarse todos para ir a platicar con distintos senadores de los Estados Unidos, en un diálogo abierto, normal, que se puede dar, de por qué el impuesto a las remesas pues no es una buena medida. Entonces ya lo están haciendo con distintos senadores y también pues hablando por teléfono e informando. Y va un equipo la próxima semana para poder hacerlo. También lo está haciendo nuestro embajador de México en Estados Unidos, hablando con senadores, con el propio Departamento de Estado. Y yo se lo planteé a nuestro embajador cuando vino a entregar sus cartas credenciales y tuvimos una plática. Le dije al embajador de los Estados Unidos en México pues que nos preocupaba mucho el impuesto a las remesas. Él pues también nos dijo que lo que pudiera él ayudar, que con gusto lo podría hacer para poder mejorar pues esta situación. Entonces se está trabajando y nuestros paisanos allá, este llamado que se hace pues es a que envíen su carta a su senador. Entonces, si son estadounidenses, muchos tienen, recuerden que la mayoría ya de los 39 millones o 40 millones de mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos tienen doble nacionalidad, la mayoría. Muchos de ellos son nietos de migrantes, o sea, ya son tercera generación. Ya nacieron, sus padres ya nacieron en Estados Unidos y ellos ya nacieron en Estados Unidos, pero han elegido también tener la nacionalidad mexicana, entonces tienen doble nacionalidad. Y ellas y ellos pues votan en Estados Unidos, entonces ellos pues están haciendo esta campaña para que le escriban a los senadores para decirles no estamos de acuerdo con el impuesto a las remesas. La segunda pregunta sería para el maestro Diego Prieto. A propósito, maestro, de los esfuerzos que realizó la doctora Gutiérrez Müller cuando en el marco del 5º centenario de la conquista viajó a Italia y Francia para solicitar en condición de préstamo algunas piezas arqueológicas para ese importante año de México, ¿por qué no en lugar de préstamo, por qué no solicitar y dar continuidad a ese trabajo, maestro, pidiendo al gobierno de Francia y pidiendo al gobierno de Italia como al de Austria el regreso, a pesar de la dificultad, del penacho de Moctezuma? Adelante. Sí, muy buenos días. Miren, en estricto sentido no se puede pedir prestado lo que es nuestro. Si un libro es mío, pues no te lo pido prestado. En todo caso, pues que me lo devuelvas o que me lo dejes ver. Lo que ocurrió en el año 2021 es que en principio los países saben que todo elemento del patrimonio mexicano queremos que nos lo regresen, pero tampoco vamos a estar generando conflictos con países que son nuestros hermanos, nuestros amigos, por todo. Entonces, en el 21 se optó por crear una figura que ya está en el reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos, que se llama traslado temporal. Con la autorización del presidente, en este caso de la presidenta, se puede solicitar que un bien del patrimonio mexicano, en tanto se logra su recuperación definitiva, se pueda trasladar temporalmente con fines de difusión, con fines académicos, con fines de investigación y regresar. Y en el 21 vinieron varias piezas de Francia, de Italia, de Estados Unidos,
de Alemania que se trasladaron temporalmente. Algunas no logramos ni siquiera que se nos autorizara el traslado temporal porque las leyes de los países pues son complejas. Sin embargo, pues también en ese momento se solicitó la devolución de este patrimonio, no se logró en todos los casos, en otros se logró el traslado temporal y hace poco la presidenta y José Alfonso Suárez del Real platicaban cómo se ha reactivado una solicitud que ahora hacen suya diputados de Francia y algunas otras instancias amigas en Francia para recuperar 2 códices, de los cuales habló perfectamente José Alfonso, que es el Códice Borbónico y el Códice Azcatitlán. En este caso esperamos que prosperen estas relaciones. El propio presidente Macron ha sido favorable a analizar este caso y siendo en el caso del códice un bien que pertenece a la Asamblea Nacional de Francia, pues tendrán la última palabra los diputados y diputadas de ese país. Sobre el penacho de Moctezuma hubo una petición expresa de devolución. Estuvo la doctora Gutiérrez Müller con las autoridades de ese museo y ellos se negaron. Ellos aducen como argumento para su no devolución el que el traslado puede afectarlo y efectivamente puede afectarlo. Sin embargo, sería interesante que en principio accedieran a su devolución y luego vemos si se traslada, no se traslada, si le afecta, no le afecta, como lo que ocurrió con el panel Maya que pudimos recuperar en Chicago. Es nuestro ya. Que esté un tiempo en los Estados Unidos no es problema, porque hay muchos mexicanos. Chicago es la segunda ciudad con más mexicanos de los Estados Unidos, pero el caso del penacho, pues simplemente ha habido una negación y pues nosotros respetamos, insisto, no se trata de generar una situación de ruptura diplomática, porque eso supondría que estaríamos en pleito con países que en realidad, como lo vieron en el video y en las láminas, están dispuestos a colaborar, pero tienen disposiciones legales que en un momento dado les pueden obstaculizar una devolución. Gracias, presidente. Ahorita no tengo el número, pero por ejemplo la pieza que vieron de Nigeria es una pieza que pretendieron introducir ilegalmente a nuestro país. Nosotros preguntamos si era de interés de ellos, dijeron que sí y se devolvió. Lo mismo ha ocurrido con piezas de Perú, de Bolivia, de Guatemala, de Colombia y de España. No tengo el número exacto, pero otra vez, miren, en esta materia no solo importa el número, sino principalmente importa el gesto y la disposición, la voluntad política para que el patrimonio regrese al lugar de donde proviene. Gracias. Finalmente, presidenta, ante la posibilidad que los restos de Porfirio Díaz que permanecen inexplicablemente en Montparnasse, en París, pudieran regresar a México, tanto para usted como para el maestro, ¿usted cómo se plantea en ese sentido? Te lo dejo a ti, Diego. Que conteste el científico. Bueno, yo cuando era muchacho había una canción que decía que ya no estaban en Francia los restos de don Porfirio para criticar las actitudes y políticas antipopulares de los gobiernos del PRI y después del PAN. Yo creo que los primeros restos que no deben volver son los que hablan del autoritarismo, la dictadura, la represión. Esos nunca. Y la otra cuestión, pues yo creo que no es algo que importe pues al Estado mexicano, no es algo que el pueblo esté deseando. Algunos sectores pues pueden pensar que es un mexicano y que podría estar en este país, pero yo considero que pues ahí están bien. Don Porfirio decidió irse a Francia,
murió ahí, pues que permanezca en paz, ahí descanse en paz y sobre todo que no regrese el porfirismo, porque desgraciadamente regresó el porfirismo a finales del siglo XX y apenas estamos superando ese neoporfirismo que mucho daño nos causó. Gracias. A ver qué dicen los comentócratas. Presidenta, buenos días. Soy Teremora Guillén, corresponsal del Canal de las Noticias, que se transmite en el estado de Chihuahua y Juárez y en los municipios fronterizos de Mexicali y Tijuana. Presidenta, una vez concretado el nombramiento de Sergio Salomón como titular del Instituto Nacional de Migración, ¿se tiene contemplado, en base a un gobierno humanista como el que usted encabeza, fortalecer la formación en materia de derechos humanos para el personal del instituto? Ya vendrá pronto a informarles. Se va a fortalecer el Instituto Nacional de Migración en sus varias tareas que tiene. Ya lo había yo comentado aquí en la mañanera. El instituto tiene evidentemente la tarea de migración, pero, por ejemplo, tiene un área que determina la calidad migratoria de las personas extranjeras que están en México. Tiene un área que tiene que ver con migración en puertos, aeropuertos, en aduanas transfronterizas, en puntos de migración permanentes para turistas, etcétera. Entonces tiene diversas tareas y tiene también la tarea, pues, de la migración no documentada, digamos, de personas que no tienen documentos en México, que también pues hay una posición humanista en todos los casos. Entonces estamos viendo cómo fortalecer y cómo dividir las tareas y fortalecerlas, cada una de ellas. Y ya lo vamos a informar pronto, pero está haciendo muy buen trabajo, Sergio. Muy bien, Presidenta. ¿Cuál sería su plan para atender la crisis migratoria en la frontera norte, garantizando los derechos humanos de los migrantes y la seguridad de las comunidades fronterizas? ¿Cuál crisis migratoria? Bueno, han llegado desde hace tiempo de otras naciones, ¿no? Como de Haití. Sí, pero no hay crisis migratoria. Muy bien. Lo que hay es, ha disminuido mucho el número de personas de otros países que cruzan por México para llegar a la frontera norte. A ver si está por ahí la gráfica. En diciembre del 2023 fue uno de los números más altos que se tuvo. Es que ese no es desde el 2023, a ver si se tiene por ahí, desde diciembre. Pero bueno, dejando esta y luego a ver si tienen la otra. Del 2023, diciembre del 2023, más o menos antes de que llegara el presidente Trump, disminuyó muchísimo la migración o la llegada de migrantes a la frontera norte de nuestro país, por varias acciones que se desarrollaron. En su momento fue Alicia Bárcenas, que era secretaria de Relaciones Exteriores, quien coordinaba este trabajo. Esto tuvo que ver con hablar con los países amigos de los lugares en donde estaban migrando las personas, tuvo que ver con una acción que se tuvo entonces con el presidente Biden para que la solicitud de asilo se hiciera en la frontera sur de nuestro país a través de una aplicación y que no se hiciera de manera física cuando se llegaba a la frontera norte, sino que en la frontera sur se les diera una cita y después ya pudieran ir las personas migrantes de otros países a través de recorridos seguros hasta llegar a lugares fronterizos que ya estaban determinados. Entonces bajó mucho la migración en la frontera norte. Y además pues se atendía a los migrantes de distintos lugares en nuestro país. Cuando llega el presidente Trump, quita esa aplicación, se llamaba CBP One. Si ustedes recuerdan, el 20 de enero dice, ya no hay derecho de asilo en Estados Unidos. Más allá de nuestra opinión sobre ese tema, lo cierto es que las personas pues dejaron de llegar a la frontera norte porque ya no tenían esa cita que tenían a través de su aplicación.
Entonces, a partir de la llegada del presidente Trump, pues disminuye todavía más. Entonces, de 13,000 personas que llegaban a la frontera norte en diciembre del 2023, hoy están llegando a encuentros de alrededor de 419 personas. Es el número más bajo que ha habido desde hace, pues quizá, de la historia de la relación fronteriza. Entonces no podemos hablar de crisis migratoria. Las personas que vienen de otros países que quieren quedarse en México, pues hay esquemas a través del Instituto Nacional de Migración, en donde incluso pues hay esquemas de empleo que se tienen con distintas empresas en México y valora migración si tienen posibilidad de asilo en México o no. En la mayoría de los casos, su interés real es llegar a Estados Unidos. Cuando vieron que disminuyó esa posibilidad, pues disminuyó también muchísimo la migración de personas de otros países desde la frontera sur. También tiene que ver con materia migratoria esta pregunta. En materia migratoria, pareciera que las acciones que emprendió el presidente Donald Trump generaron mayores expectativas en cuanto al número de indocumentados que serían deportados a nuestro país. ¿Qué resultados han dado las acciones que desde el mes de febrero instrumentaron la Secretaría de Gobernación y el INAMI? Bueno, nosotros tenemos los 10 centros de atención, ¿recuerdan? En la frontera norte. Esos 10 centros de atención siguen funcionando. Ha llegado mucho menos personas de las que en algún momento se esperó que iban a llegar, pero ahí tienen acceso a todos los programas de bienestar, a quedarse, a comer, a asearse, y de ahí se les apoya para que regresen a su lugar de origen, incluso con empleo. Y además, si lo solicitan, se les da una tarjeta paisano que tiene 2,000 pesos para sus gastos de traslado. Entonces, están funcionando los 10 centros. Además, la mayor parte de las repatriaciones las hace hoy Estados Unidos en aviones de Estados Unidos, que llegan principalmente a Tabasco y a Tapachula. Ahí hay otros centros de atención. Entonces, llegan nuestros paisanos a Villahermosa ahí, y también a la IFA, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Llegan ahí se les atiende de igual manera y se les dan las posibilidades para poder, tienen primero su carta de repatriación y a partir de ahí pues ya pueden acceder pues a varios servicios que les estamos brindando. No sé si, a ver, Rosa Isela les puede enviar esa gráfica, si no se las enseñamos el lunes con gusto. Muchas gracias, presidenta. Y por último, ha trascendido en medios una carta enviada a usted y a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, mediante la cual el párroco de Huachochi, Enrique Ursúa Romero, lanzó una llamada para que se frene la violencia que tiene en vilo a la población. El religioso refiere a enfrentamientos el pasado 15 de mayo y destaca que el alcalde de Huachochi, José Miguel Yáñez, ha solicitado apoyo de autoridades, tanto estatales como federales, y la respuesta ha sido que no se cuenta con elementos. ¿Cuál es su opinión al respecto, presidenta? Bueno, no creo que… Vamos a revisar, pero el municipio al que fui recientemente, en Guadalupe y Calvo, ahí hay apoyo de la Guardia Nacional y si se requiere más, pues se va a brindar más. Y vamos a ver en Huachochi para ver pues qué se requiere para poder apoyar siempre. Muchas gracias. Ahí, por cierto, quedamos, nos ha sido muy complicado. La Sierra Tarahumara tiene muchísimas comunidades muy aisladas, muy pequeñitas. Entonces, hay un programa para que los niños puedan acceder a la escuela, se quedan de lunes a viernes en la escuela, ahí se alimentan y regresan el fin de semana con sus familias, vienen por ellos. Ahí fue muy difícil el programa de salud casa por casa para incorporar médicos o enfermeros, enfermería o medicina, profesionales de la enfermería o medicina que pudieran hacer el programa casa por casa. Entonces ahí va a haber brigadas de salud por lo pronto y ahí vamos a instalar escuelas de enfermería junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social y
Eso no lo sabía Alma porque no lo había platicado con ella ni Rosaura. Y la Universidad Nacional Rosario Castellanos o la Universidad Benito Juárez, para que personas de las comunidades estudien ahí y ahí se queden con el programa Salud Casa por Casa. Entonces es un programa que vamos a desarrollar en la zona. Lo acordamos porque es parte del plan de justicia de esta zona. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, buenos días. Canal del Congreso, Elizabeth Robles. Primero, preguntarle acerca de esta recuperación de bienes históricos, si de alguna forma tiene relación con la reforma que se aprobó el sexenio pasado para elevar las sanciones a quien trafique piezas de México a otros países. Sí, ¿quieres comentar? Sí, el tráfico ilícito de bienes culturales es un delito que se paga con cárcel, por supuesto con la reparación del bien que haya sido extraído y que pues tiene que ser perseguido. Entonces, más que elevar las penas, lo que necesitamos es fortalecer una coordinación que ya se ha establecido desde el gobierno anterior entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Sedena, la Marina, Aduanas, por supuesto, la Secretaría de Cultura, a la que pertenece el INA, el INVAL, porque también hay tráfico de bienes artísticos, fortalecer y prevenir, es decir, evitar esos delitos. Por eso, desde el gobierno anterior, y ahora se acaba de refrendar, la tarea de construir al interior de la Guardia Nacional un cuerpo especial para el combate a los delitos relacionados con el patrimonio cultural, que puede ser tráfico, puede ser destrucción, puede ser excavación arqueológica clandestina, puede ser destrucción de monumento histórico. Entonces, todos esos son delitos que ya están tipificados en la ley. Lo que pasa, pues, es que anteriormente, y lo vimos en el cuadro, pues el INA sí se movía, pero un tanto cuanto solo. Ahora no, estamos acompañados con la voluntad política de la presidenta y de las autoridades y trabajaremos con la Guardia Nacional para la prevención y la inteligencia en esta materia. Gracias. Presidenta, en otro tema, luego del anuncio de ayer sobre este decreto para impulsar a la industria farmacéutica, Presidenta, ¿vería con buenos ojos que se fortaleciera esta medida a través de una reforma legislativa? Ayer se hablaba en Cámara de Diputados sobre evaluar un asunto a largo plazo a través de una reforma. Podría incorporarse a la Ley Nacional de Salud, es una posibilidad, pero creemos que con el decreto pues es suficiente porque tiene que ver con el esquema de las licitaciones, cómo se harían. Hace mucho tiempo había en la ley un capítulo que se llamaba requisito de planta. Cuando se quita el requisito de planta en la época de Calderón, el PIB de la industria farmacéutica cae muchísimo. En aquel momento se decía que el requisito de planta se había quitado por tema del tratado y que no podía ponerse no podía obligarse a las empresas a que tuvieran una planta en México para poder comprarles medicamento. El requisito de planta quería decir que si tú le compras a una empresa, es que no sé si decir, por ejemplo, Bayer, tiene muchos medicamentos, le vas a comprar un medicamento, pues tiene que tener una planta en México, aunque no fabrique en particular ese medicamento que tú estás comprando, pero que tiene que fabricar medicamentos en México. Eso era el requisito de planta. Entonces, nosotros lo que decidimos es que la próxima licitación, y en ese sentido viene el decreto, va a tener puntos, va a tener prioridad a aquella empresa que tenga una planta en México, una inversión en México. Y se va a calificar la licitación a partir de estos puntos, para no entrar al tema de la obligatoriedad o no, sino sencillamente de la calificación de la licitación. Entonces, así va a ser, el decreto sale y la próxima licitación, pues ya saben, desde ahora las empresas
nacionales o extranjeras que si quieren participar en la licitación de medicamentos, pues deben de tener al menos una inversión en nuestro país. Y estamos seguros porque ya se están dando. Y con esto pues va a crecer mucho más la inversión de empresas nacionales y extranjeras para la fabricación de medicamentos y las posibles alianzas que se puedan hacer con Birmex. Sí, por supuesto, ese es el objetivo. Ya por lo menos no tienen los precios de traslado y además se fabrica aquí. ¿O es optativo? Se va a calificar con puntos y un punto, eso está en la ley de adquisiciones, pues tendrán puntos mejores quienes tengan la planta aquí. Presidenta, se han hablado ya de que hay 22 temas que entrarían en el periodo extraordinario que inicia previsiblemente a partir del 9 de junio. Preguntarle cuáles serían las prioridades desde el Ejecutivo sobre estos temas que se van a presentar en el Congreso y si se incluiría esta reforma para trasladar las atribuciones del Coneval, ¿qué parámetros se incluirían para la medición de la pobreza? Lo tiene que decidir el INEGI, o sea, se mantiene en una institución fuera de la Secretaría de Bienestar la evaluación de la pobreza. De hecho, la evaluación de la pobreza como fundamento tiene la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares que hace el INEGI. Ahora el INEGI pues va a hacer el análisis de que hacía el Coneval. Entonces eso tiene que pasar por ley y es una de las leyes que se está pensando que se apruebe en el periodo extraordinario. Entre otras, también hay muchas leyes de la Guardia Nacional derivado de que hoy la Guardia Nacional es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay leyes que tienen que ver con seguridad, que quedaron en el Senado y que todavía se estaban discutiendo. Hay leyes que tienen que ver con la segunda parte de la reforma al Poder Judicial para hacer los plazos más expeditos, para que realmente la justicia pues no tenga estos plazos de 10, 15 años para resolver un problema, sino que sea mucho más expedita, que ya viene en la reforma al Poder Judicial, solamente que tendrían que modificarse las leyes secundarias. Telecomunicaciones, la ley del organismo antimonopolio, todas estas leyes. Correcto. Son 22. Y ya para finalizar, Presidenta, ayer en el Senado de la República se recibió a una delegación de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que van a participar como observadores de la elección del domingo. Yo quisiera preguntarle qué se espera de esta misión y en qué punto está el Gobierno de México en la relación con la OEA. Bueno, ese es un tema ya muy amplio. Ya la podemos tocar en otra ocasión. Recuerden que la OEA tiene entre sus atribuciones el ser observadores en elecciones. Han venido muchas veces a México y van a otros países. Y en esta ocasión el INE pues solicitó la presencia de esta observación, de estos grupos de observadores. Lo recibió el canciller, también lo recibió el Senado y pues van a estar observando la elección y yo pienso que va a ser una elección muy buena, libre y además histórica. Gracias, Presidenta. Sí. Acá. Qué gusto saludar a la Presidenta Ramón Ramírez Gutiérrez de Noticieros El Reloj. Sin llegar al debate, Presidenta, solamente recordarle que nuestro paisano oaxaqueño Porfirio Díaz fue el soldado de la patria, como lo llamó Benito Juárez. Un día debatimos sobre eso, para que se quedó aquí la opinión de Diego, que es… Yo coincido con Diego en una cosa, lo que no queremos es que regrese el porfirismo. La otra parte la podemos debatir, es un buen debate. Presidenta, estamos en un momento histórico que doy gracias a Dios de que nos haya permitido vivir este momento, la elección
de jueces, juezas, ministros, ministras, magistrados y magistradas. He tenido la oportunidad, junto con abogado indígena Heriberto Jiménez, de entrevistar a múltiples candidatos, conocerlos cuando menos a la cara, cuando eran irreconocibles para toda la nación. Hablar de perspectiva de justicia con sentido social, hablar de situaciones indígenas, de situaciones del movimiento LGBT, de migrantes, de niños, de mujeres, de ahora de nuevas tecnologías, de la relación entre poderes. Se ha abierto la discusión a nivel nacional. Preguntarle, como titular del Ejecutivo Federal, a 2 días de que se realice esta elección, ¿cuál es el mensaje que usted le da al pueblo mexicano en torno a este momento? Lo vuelvo a repetir, a subrayar, ponerle comillas negritas y todo lo que se pueda. Es un momento histórico el que estamos viviendo los mexicanos, tanto a candidatos como a los electores. Hay muchas voces también que quisieran acallar o que quisieran que pasara desapercibido este momento, pero creo que los mexicanos no lo podemos permitir. México es libre y las y los mexicanos pueden decidir participar en la elección. Nuestro debate es con aquellos que llaman a no votar. No porque no tengan derecho a llamar a no votar, tienen derecho a llamar a no votar, sino porque son aquellos que dicen que México no es democrático. Lorenzo Córdoba, todos los Aguilares Camín, todos estos que están llamando a no votar, dicen que México es autoritario, que llegó un gobierno que es autoritario. Pero ¿cómo se va a haber una votación? Entonces nuestro debate es decir, bueno, tú decides no votar, pero decir que porque se va a elegir al Poder Judicial por el pueblo de México, eso significa autoritarismo, pues eso sí no estamos de acuerdo, que era el mismo argumento que dio Zedillo. O sea, ¿cómo le puedes decir a un movimiento que llegó a la presidencia con el pueblo de México que llamar a elegir al Poder Judicial es antidemocrático? Es una contradicción en sí mismo. Leía el otro día a alguien que decía, es que nosotros no elegimos a un médico si va a operar o no, por eso no se puede elegir a un juez. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El Poder Judicial es un poder en México establecido por la Constitución. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo se elige, el Poder Legislativo se elige, porque el Poder Judicial no puede elegirse. Sobre todo con la historia reciente del Poder Judicial, que demostró su corruptela y su vínculo con intereses creados que incluso evitan que haya resoluciones para que haya personas que paguen impuestos, que está en la Constitución, o que decidieron fuera de la Constitución bloquear leyes legislando, cuando ese es un papel del Poder Legislativo. Entonces, ese es nuestro debate con quienes llaman a no votar, argumentando que es mejor no votar porque México es un país autoritario. Entonces, México, los mexicanos y mexicanas hay libertades y tienen la libertad, que también es responsabilidad, porque todas las libertades llevan una responsabilidad, de ejercer su derecho el domingo a votar. Entonces, ¿a qué llamamos nosotros? A que participen en la elección, a que vayan a votar, a que decidan quiénes son los que quieren que sean sus ministras, ministros, magistrados, jueces, miembros del Tribunal Judicial, a quienes van a ser parte de
la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. Llamamos a participar, a participar, a participar. Participar es la mejor forma de transformar un país, de muchas maneras. Entonces respetamos a quien llaman a no votar, pero los argumentos que usan pues son muy débiles, no tienen sustento. Entonces que se participe libremente y que la gente decida. Y va a ser mejor el poder judicial que llegue que lo que tenemos ahora. Eso por mucho. Gubernamentales o recursos públicos para… Pero no, ¿dónde dicen que hay estructuras? O sea, ¿dónde está la prueba de que hay estructuras gubernamentales? ¿Hay documentos del gobierno capitalino de que se han usado recursos públicos? Pues si hay una denuncia de que algún funcionario público, algún servidor público está utilizando algún recurso, pues hay las instancias, está el INE, está el tribunal. Pues por supuesto que no estamos de acuerdo en que se usen recursos públicos para ello, pero no he visto las notas que salen y no hay ninguna demostración. Vi un video que de una chica decía que le pagaban para repartir unos papelitos, pero bueno, si hay pruebas, pues que se presente la denuncia. Obviamente nosotros siempre nunca hemos estado a favor, por decirlo de otra manera, de que se usen recursos públicos, ¿no? Y que se vote libremente. Segunda pregunta, Presidenta. Preguntarle si hay la posibilidad de que el Estado mexicano que usted representa pudiera crear alguna institución o algún colectivo de instituciones que protejan a personas de la tercera edad. Están en riesgo y han estado en riesgo, principalmente por la nobleza de su corazón. La mayoría de estas personas, bueno, no la mayoría, perdón, hay muchos casos, hay varios casos que he documentado de despojos, incluso por los mismos familiares, acerca de propiedades de las personas de la tercera edad. Ahorita le voy a presentar un caso de una nueva forma que se está dando de engaño hacia estas personas. Una familia integrada por Adalberto Ramos Victoria y Altagracia González Moreno, como varias otras personas, han asistido a una capacitación presuntamente de un grupo que se llama AM Lenguaje Corporal, que se trata de conferencias que da Adán Mata, donde habla de neurolenguaje, donde habla de lenguaje corporal, habla de motivación personal, pero al final el objetivo es de que se inviertan recursos. A este matrimonio se le defraudó con 400,000 pesos. No es el único caso, por eso hablo de que si el Estado mexicano podría crear alguna institución para prevenir este tipo de engaños, sí, pero también subrayando el tema de despojos que son víctimas las personas de la tercera edad en varios estados de la República Mexicana o en muchos estados de la República Mexicana, Presidente. Pues está el INAPAM y el propio trabajo que hacen los servidores de la Nación a través de la Secretaría de Bienestar cuando visitan a un adulto mayor para recibir estas denuncias y se les canaliza. Entonces puede usar el número de bienestar y de todas maneras recogemos esta solicitud que nos haces. Otra situación, Presidenta. A ver si tiene el número de bienestar. Otro de los grupos, de los sectores, siempre traigo situaciones que denuncia el pueblo de México o que quiere manifestarle. Otra situación en riesgo, están aproximadamente, se habla de 600,000 niños que no tienen acta de nacimiento. ¿A qué me refiero? A niños que nacieron en Estados Unidos y que están en México buscando este documento tan esencial para cualquier mexicano. ¿Cuál es el tema o qué le está obstaculizando? El tema de la apostilla. A pesar de que ya hay una reforma del 2024 del Senado de la República Mexicana donde elimina este requisito de la apostilla, porque antes se pedía un certificado, bueno, se sigue pidiendo este certificado con apostilla. Esto significa que los migrantes tienen que regresar a Estados Unidos a ponerle la apostilla a su documento para que les pueda dar la nación mexicana el reconocimiento que son ciudadanos mexicanos. Esta reforma, aunque ya está aprobada por el Senado, no se ha implementado.
si pudiera el Estado mexicano que usted representa agilizar esto para que ya se pueda implementar esta reforma y estos cerca de 600,000 niños. ¿Que nacieron en Estados Unidos y que vinieron a México? Así es. Así es. Sí, ya se eliminó ese requisito y hay que trabajar con los registros civiles. La agencia digital está muy de cerca ahora, aparte de CONAPO y RENAPO, para poder hacer todo esto, pero no deberían de estarle solicitando. Le repito, ojalá ya se pueda eliminar este requisito, que ya está además aprobado por el Senado, pero que no se ha implementado. Lo revisamos. Y ya por último, Presidenta, pues pedirle que si usted le tiene algún mensaje de forma directa al maestro, a la maestra, obviamente, particularmente de Oaxaca, han sufrido muchas situaciones históricas que usted, yo sé que las conoce, las ha vivido. Por ejemplo, hay escuelas donde está un maestro atendiendo 6 grados, hay una maestra todavía que llega con el niño en la espalda, tiene que caminar 3, 4 horas para llegar a su escuela, y pues ha habido muchas situaciones históricas que tal vez el día de hoy pues se están manifestando. Bueno, la demanda no tiene que ver con eso. O sea, la solicitud que están haciendo pues es la derogación de la ley del ISSSTE del 2007. De hecho, Mario Delgado estuvo con Salomón Jara y miembros de la sección sindical de Oaxaca, pues hablando de muchos temas. Por ejemplo, este año dimos un apoyo especial para los uniformes de todos los niños y niñas de Oaxaca. En su beca de Rita Cetina les llegó un apoyo adicional para uniformes y se les dio tarjetas a todos los niños y niñas, a sus familiares, para útiles y uniformes escolares, para Oaxaca. Este año se están comprando computadoras para todas las escuelas de Oaxaca. Se está haciendo un trabajo muy importante para poder colocar internet en todas las escuelas de Oaxaca. Se ha hablado con ellos de que ahí donde hacen falta plazas, pues evidentemente vamos a apoyar porque no puede haber escuelas sin maestros. Entonces, eso ha sido un diálogo permanente desde que llegamos al gobierno y fue con el presidente López Obrador y ahora con nosotros. Pero la demanda que están pidiendo ahora, pues es la derogación del 2007. Y ahí lo que hemos dicho es, con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, se recuperan las pensiones de las y los maestros. Eso es lo que hemos dicho. Entonces, en muchos sentidos, se echó para atrás la reforma del 2007 con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, porque en el monto de las pensiones ya se van a poder retirar con el monto de su salario, igual a su pensión, si es que ganan el salario medio del IMSS o menos. Entonces, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Gracias, Presidenta. Buenos días. Olga Ojeda Lajud, corresponsal del periódico Imagen de Veracruz y Diario del Istmo. Presidenta, bueno, a la luz de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este pasado 26 de mayo, que ratifica la transferencia del control de los puertos a la Secretaría de Marina y también para fortalecer la seguridad y optimizar la administración portuaria. Y bueno, y considerando también la reciente destitución de 3 altos funcionarios de la aduana en Tampico por ese decomiso enorme de huachicol, me gustaría conocer cómo considera que el liderazgo de la Marina abordará los problemas de la corrupción y crimen organizado en los puertos mexicanos y para garantizar una gestión eficiente y segura. Ha sido muy importante la participación de la Marina, de lo que eran pues las antiguas concesiones de los puertos a lo que hoy son las asiponas. Por cierto, el próximo martes no viene seguridad, lo vamos a pasar hasta el otro martes para poder tener los datos de mayo, ya estoy en abril, de mayo cerrados, para poder dar la información completa de mayo. Este martes regresa Salud nuevamente y hasta el otro viene Seguridad. Y ahí el almirante secretario les puede dar pues toda la información de
los conocimientos y cómo el conocimiento de la Marina pues ha permitido una mejor administración de las asiponas. Entonces ha sido muy importante la participación de la Marina. Su opinión, o sea, es prefiere que esperemos a que nos dé la opinión, o me gustaría saber su opinión. No, pues yo estoy de acuerdo en que la Marina administre los puertos. Qué bueno, que lo que había antes pues era pura corruptela, pues estaban concesionados un montón de, pues hasta de políticos del pasado. Entonces ahora se recupera. Y estamos trabajando mucho en aduanas. Yo me reúno cada mes con los responsables de las aduanas de todo el país. Una parte las tiene la Secretaría de la Defensa Nacional y otra parte Marina, sus responsables. Están dirigidos por la Agencia Nacional de Aduanas que coordina Rafael Marín, pero las aduanas tienen como responsable a un elemento retirado, en general, de la Marina o de la Defensa. Hemos aumentado la recaudación en lo que va de nuestras, nada más de este año, en 100,000 millones de pesos de aduanas, 100,000 millones de pesos. Y va a seguir aumentando. Y entonces lo que hacemos en las reuniones es que decimos, a ver, aduana de Matamoros, ¿cuánto recaudabas el año pasado? ¿Cuánto estás recaudando ahora? ¿Cuántos pedimentos han llegado? ¿Han disminuido los pedimentos o no han disminuido los pedimentos? ¿Qué problemas tienes? Así, aduana por aduana. Aparte de la revisión general que hace la Agencia Nacional de Aduanas y pues de los centros de control y de los propios controles que se tienen que seguir de la propia agencia. A nosotros lo que nos interesa pues es que obviamente se administren honestamente. También viene un cambio, ya lo vamos a presentar, pero en septiembre, a la ley de aduanas, porque pues todavía había muchas fugas ahí, aunque se hizo mucho con el presidente López Obrador, aumentó la recaudación en aduanas. Fíjense, la recaudación en aduanas es de más de 1 billón de pesos. Con el presidente López Obrador aumentó de 1 billón a 1,250,000,000. Y nosotros ya tenemos 100,000 millones más. Y la posibilidad de recaudar, como siempre lo dije, es todavía más. Con controles y eficiencia también, porque no se trata de meter controles para hacer más lento el paso en las aduanas, al contrario. ¿Y combate a la corrupción? Combate a la corrupción. Muy bien. Por otro lado, Presidenta, en Las Chuapas, en Veracruz, personal de enfermería y del programa de bienestar dedicado a realizar el censo de salud casa por casa, pues fue confrontado, ¿no?, por simpatizantes de Movimiento Ciudadano, encabezado por Jesús Uribe. Ellos acusaron de realizar proselitismo, ¿no?, por hacer este tipo de censos. Me gustaría saber su opinión sobre, más que nada, qué estrategias se van a implementar, ¿no?, para garantizar que los operativos de salud pues no estén relacionados, no tengan ningún tipo de obstáculos, ni sean malinterpretados como actividades proselitistas en procesos electorales o que generen confrontaciones. ¿Tienen alguna estrategia para controlar esto? Estoy pensando qué puedo decir y qué no, porque el domingo es la elección allá en Veracruz. Claro. Vamos a decirlo así. Siempre luchamos, toda nuestra vida luchamos, para que no hubiera uso de recursos públicos o uso de programas para las elecciones, que no se compre el voto. Hoy que estamos en la presidencia, pues vamos a seguir en contra de eso no va a cambiar. Entonces, si hay una práctica de esa, pues que se sancione, pero no deben usarse recursos públicos. Ya, lo demás lo podemos platicar después. Ok, muy bien. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, por otro lado, el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, ha mencionado esta reducción de personal de confianza
de la paraestatal. Si bien no son despidos masivos, como se ha manifestado en algunos medios de comunicación, pues sí me gustaría saber qué criterios se van a emplear para determinar el recorte de personal de confianza de Pemex y si se contempla algún mecanismo para aprovechar el talento y la experiencia de estos empleados en otras áreas estratégicas de la empresa, ¿no?, del sector público. Bueno, en todos los casos, si hay una persona que por ajustes de la estructura de la organización o de la institución disminuyen, como fue el caso del INAI, como fue el caso, será el caso de COFESE y otros organismos autónomos que desaparecen, pues tiene que haber las condiciones de ley para todas las personas y el apoyo que se pueda dar. Si algunos de ellos pueden participar en alguna otra actividad, pues se ve esa posibilidad, pero tienen que tener su liquidación y de acuerdo a la ley, en particular en Pemex, pues tiene sus propias condiciones aun cuando sean de confianza. Lo que sí vamos a hacer, y es parte de las modificaciones a las leyes que hicimos, es que Pemex se va a integrar verticalmente de nuevo. Lo he dicho aquí varias veces. La reforma del 2013 fue gravísima, o sea, fue terrible para la producción de petróleo, para Pemex y para el país. Hoy se echó atrás la reforma del 2013. Y entre otras cosas lo que vamos a hacer, fíjense, Pemex son 4 subsidiarias y 40 filiales. Entonces, le llaman la ruta de la bestia, imagínense, para poder aprobar una cosa en Pemex, porque tiene que pasar por un lado y luego por otro, 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 y luego por otro. Pues eso no puede ser. Pues tiene que eficientizarse todos los procesos y lo que se va a hacer es disminuir para que sea una estructura pública, porque Pemex es público, es del pueblo de México, pero más eficiente. Y si hay personas ahí pues que ya por la estructuración no van a mantener su empleo, pues se buscará otras opciones y si no, siempre tendrán pues el apoyo de ley que se tiene que dar. Pero bueno, entonces si se ve un talento que se pueda reacomodar, sí se hará. Sí. Y ya como último, Presidenta, no quiero sonar reiterativa, pero bueno, usted, las elecciones en Veracruz también van a ser municipales, usted sabe todo esto que ha generado la violencia a candidatos. Entonces, nada más me gustaría, si es posible, que envíe un mensaje. Sí, pero ya no me meto, porque a todo el pueblo de México. A todo el pueblo. Que participe el domingo. Gracias. Y hay apoyo de la Guardia Nacional en Veracruz y en Durango, en todo el país, pero particularmente ahí donde va a haber elección a presidentes municipales tienen el apoyo. Muchas gracias. Sí. Ya la última, ahora sí nos fuimos completitos. Sí, buenos días, Presidenta, buenos días para los funcionarios, la secretaria que le acompañan, Demián Duarte de Sonora Power. Presidenta, bueno, ya se abordaron muchos temas nacionales, así que me voy a enfocar a temas más de mi región. Mire, hablábamos de puertos hace un momento y el puerto de Guaymas ha estado consolidando muchas de las fases de desarrollo, bueno, que se han planteado. Se sabe que se hicieron inversiones muy importantes de parte del gobierno federal en el pasado, de parte de la Secretaría de Marina, por una parte que tiene en operación el puerto, pero también de parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para establecer una red de carretera y bueno, condiciones que permitan que el puerto de Guaymas sea más competitivo a partir de la ubicación geográfica que tenemos. Hay de parte del gobierno de Sonora, de parte de la Comisión de Desarrollo Sostenible de Sonora, bueno, una iniciativa para enlazar al puerto de Guaymas en una asociación estratégica que se tiene ya con el puerto de Amberes de Bélgica, que es uno de los puertos más competitivos del mundo, como se sabe. El plan es prácticamente pues convertir al puerto de Guaymas en el hub logístico más importante a nivel portuario de lo que es el Pacífico mexicano, con enlaces justamente a distintos puertos de todo el mundo. Se habla de 100 puertos en 38 países que pudieran ser enlazados. La pregunta muy en específico, Presidenta, es ¿qué estaría dispuesto a hacer su administración, usted en lo particular, para consolidar este proceso que va muy avanzado justamente del puerto de Guaymas? Estamos apoyando a Alfonso Durazo
en todo el Plan Sonora. Hay muchos planes ahí, entre ellos el puerto de Guaymas. Él nos ha solicitado varios incentivos para Sonora que ya van a salir más allá de los polos de bienestar. Entonces, vamos a apoyar a Alfonso en lo que requiera, es un buen gobernador. El polo de bienestar para el desarrollo que se definió para Hermosillo seguramente será muy importante. Usted sabe que la economía de Sonora tiene características únicas que incluso la hacen ser la más diversificada de todo el país. Tenemos prácticamente todas las actividades industriales, industria aeroespacial, industria automotriz. Usted pues nos ha beneficiado con la decisión de llevar el desarrollo de semiconductores, la electromovilidad y bueno, también tenemos una muy fuerte industria minera, lo que tiene que ver con prácticamente pues todos los segmentos de industria de alimentos. Somos líderes en producción de casi todo, pesca, agricultura, ganadería. En este sentido, preguntarle si usted identifica estas fortalezas como justamente la posibilidad de vincularlas con este puerto, con el enorme potencial que nosotros pretendemos que tiene Guaymas. Sí, todo el Plan Sonora. Si quieren un día lo dedicamos al Plan Sonora invitamos a Alfonso. Nosotros encantados, sí. Presidenta. Y bueno, en particular, mire, quiero yo resaltar un dato que usted dio a conocer en la Convención de Banqueros, que no ha tenido resonancia prácticamente en ninguna parte. Usted habló de los resultados que se tienen en materia de seguridad y fue muy específica en el caso de Sonora, hablando justamente de que al cierre de abril teníamos un descenso del 41.5% en los casos de homicidio. En mi anterior participación yo le hablaba del caso particular de San Luis Río Colorado y bueno, se estableció ahí una estrategia de mando único que ha dado muy buenos resultados, es el reporte que yo tengo, se ha bajado definitivamente la incidencia también de homicidios y hechos pues graves que se venían presentando ahí, pues prácticamente a un nivel que hace mucho no se veía. El gobierno de Sonora, justamente por iniciativa del gobernador Alfonso Durazo, estableció un esquema de acuerdo con el sector privado para establecer un fideicomiso para la seguridad pública, se llama FICOSEG, si mal no recuerdo, que compromete a los empresarios de nivel medio hacia arriba a aportar recursos económicos a través del impuesto sobre nómina, que acordaron ellos que se subiera del 3% que estaba vigente al 4%, justamente para invertir recursos también que vienen del sector privado para fortalecer la seguridad en lugares sensibles. En ese sentido, yo le quiero preguntar a usted qué opina de este tipo de esquemas en donde se compromete el sector privado, donde se compromete también a la sociedad a participar para fortalecer el tema de la seguridad. Bien, ahí en San Luis, hoy vino un equipo de Sonora para analizar el avance, no llegó ya el gobernador, a veces solamente nos reunimos con los equipos que están allá. Ahí en San Luis Río Colorado aparte de que se está construyendo un hospital del IMSS, que fue un compromiso que hice en campaña y que ya se está construyendo, hoy autoricé un presupuesto para iniciar el programa de alumbrado público en San Luis Río Colorado. Ahí cuando llegué a la inauguración o la primera piedra, más que la inauguración del hospital, como llevamos ya muy noche, pues nos dimos cuenta que una buena parte del alumbrado de San Luis Río Colorado es con aquellas lámparas de sodio amarillas que se usaban hace mucho tiempo y que por no tener recursos pues no han podido sustituir. Entonces vamos a hacer un programa integral de sustitución de esas lámparas por lámparas LED y por senderos seguros, senderos para mujeres libres y seguras. Y esto lo vamos a iniciar este año. Va a ser a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en coordinación con el Gobierno del Estado y ya van a ir pues el equipo a informar y la presidencia municipal, obviamente, para informar por dónde vamos a empezar, qué es lo que se va a hacer, y eso también va a ayudar mucho a la seguridad. Por último, Presidenta, y aprovechando que está aquí la Secretaria de Humanidades, Ciencia y Tecnología, mire, se acerca a mí mucha gente para plantearme temas que puedan ser de interés de la Presidencia de la República y del Gobierno federal. Y me ha llamado la atención que últimamente se acercan a mí personas que inventan, que desarrollan proyectos que consideran que pueden ser de beneficio para el país. Entonces yo le quiero preguntar a usted y a la Secretaria, ¿cómo se podría
establecer un mecanismo de vinculación con esta capacidad de invención que tenemos los mexicanos. Se sabe que somos muy ingeniosos, pero que en el pasado se han desarrollado proyectos de alta tecnología, por ejemplo la televisión a color, y que no fueron considerados viables, ¿no? Que fueron considerados o descartados y que al final de cuentas se desarrollaron en otros países como Estados Unidos, en donde justamente la invención de este tipo de innovaciones o este tipo de aportaciones son un asunto cotidiano, ¿verdad? Habrá que recordar que, por ejemplo, las computadoras de Apple se inventaron en un garage, ¿no? En Palo Alto, California. Temas así. Y mire, en particular me llamó la atención un par de hermanos de San Luis Potosí que se acercaron a su servidor, José y Marco Contreras se llaman, que me dicen que han desarrollado y tienen patentado incluso ya en Estados Unidos, pero lo quieren aportar para desarrollo de México, un sistema que aprovecha la energía cinética que genera el movimiento de rotación de la Tierra para generar electricidad. Esto en entornos cerrados. ¿Cómo? O sea, aprovecha la energía, el movimiento de la Tierra, el movimiento de rotación, para generar electricidad a partir de un principio de energía que se genera a partir del movimiento, es decir, de la cinética. Y me dicen que ellos incluso ya tienen un prototipo en funcionamiento, que incluso ya lo patentaron, este modelo, y que bueno, lo que buscarían, incluso me dieron un escrito para usted, que lo que buscarían es aportarlo a México como parte justamente de esta visión que usted ha dicho aquí, que tiene de convertir a México en una potencia tecnológica, en una potencia de innovación. Es un tema que creo que es relevante y bueno, justamente le quiero yo dejar con el personal aquí de comunicación la carta que ellos me entregaron, para que en todo caso me dicen que vayan y lo vean el prototipo operando, ¿no? Porque me dicen no estamos inventando, puede sonar muy fabuloso, pero bueno, evidentemente forma parte de la capacidad de invención que tenemos los mexicanos. Sí. Bueno, en la Secretaría recientemente creada por la Presidenta a partir de CONACYT, estamos trabajando precisamente, entre otros muchos proyectos, en la vinculación con los inventores. Incluso en esas últimas convocatorias que presentamos para diferentes tipos de proyectos, algunos tienen que ver exactamente con ese tema. No se habían sacado antes y es una innovación que nos pidió la doctora Sheinbaum, de precisamente relacionarnos con inventores y apoyarlos para que terminen, para que, por ejemplo, se apoyen en diferentes investigadores en forma en grupo, de mil maneras, pero el chiste es que hay recursos en la convocatoria que acabamos de sacar para eso, para que inventores terminen su objeto, su aparato, su medicamento, lo que estén trabajando, y con el apoyo de la Secretaría, con el apoyo de instituciones de investigación y también con COFEPRIS inclusive, que los va a estar guiando para que esa innovación cumpla con los requisitos que tiene que tener, y desde que, aunque todavía no lo terminen, esa es la parte importante. Los que ya están finalizados, pues nos los pueden presentar y entonces vemos qué sigue. A lo mejor ya les toca directamente ir a COFEPRIS, por ejemplo. Pero los que están en proceso, hay diferentes procesos para que un objeto se convierta realmente en una innovación que pueda ser comercializada, por ejemplo, para hacer primero la patente y luego la comercialización. Lo que insisto es, hay proyectos, hay convocatoria en lo que era CONACYT, que ahora es la Secretaría, para apoyar a esos inventores. Claro que sí. Y estamos trabajando, por supuesto, con las universidades. Casi muchas universidades tienen una oficina de vinculación para apoyar a estos procesos, ¿no? Claro. En este caso, y es muy interesante, a mí me llamó mucho la atención, los inventores del caso dicen que ellos, insisto, ya tienen listo un prototipo. Él puede ir a platicar con nosotros, la convocatoria ya se cerró, por cierto, pero hay manera de que nos puede mandar un correo, hay diferentes formas de comunicación con la Secretaría, lo podemos decir, yo te puedo dar incluso el mío, para que nos busque y veamos. Hay muchas personas como la que señalas que están buscando formas de poder acumular esa energía que se produce en diferentes formas y poderla guardar, utilizar, etcétera, ¿no? Claro. Pero sí, estamos en eso, pues. Claro. El comentario ahí es, ellos, el prototipo que tienen genera 1400 kilowatts, justamente me dicen suficiente para alimentar las necesidades de un hogar. Bueno, hay que ver porque ahí sí el principio con el que estás comentando. Pero bueno, hay que revisar el inventario. Claro que sí. Le dejo el escrito, Presidenta. Sí. Muchísimas gracias y bueno, buenos días. Sale.
Ya, Olmaro. Voy a ir a visitar el avance del tren México-Pachuca, Ciudad de México-Pachuca. Mañana vamos a ir, está muy interesante, vamos a ir a visitar con la jefa de gobierno, si nos acompaña Clara, una planta que hicimos cuando fui jefa de gobierno en Bordo Poniente para convertir basura orgánica en carbón vegetal. Es una planta que se hizo en coordinación con el Instituto de Ingeniería de la UNAM y que ya está operando al 100, entonces tengo mucho interés en irla a ver para ver si la podemos replicar en otros lugares y también probablemente algunas de los temas de basura cero que se hicieron en su momento en la ciudad. No quiero, aunque en realidad no está formalmente prohibido que se puedan hacer actividades públicas ni mucho más, pues vamos a esperar al domingo. Entonces vamos a hacer estas dos visitas aquí en cerca de la capital y el domingo viene la votación y luego vamos a Acapulco con la Marina porque es el Día de la Marina. Bueno, ahora sí, suave patria. Con su permiso, Presidenta. Muchas gracias. Panolti, Presidenta. Panolti, director, secretaria, amigas, amigos. Panolti desde Palacio Nacional. Les acabo de hablar en la lengua mexicano, que es una variante del náhuatl, que todavía se habla en la comunidad de Cuentepec, Morelos. Nuestra historia y nuestro México es un territorio lleno, como lo dije, de historia, de grandes historias, que ha dejado vestigios valiosísimos para nuestra cultura. ¿Quién de las mexicanas o mexicanos no hemos visto o visitado una zona arqueológica? O vamos un poco más allá. ¿Quién de nosotros o nosotras no se ha sentido orgulloso, estemos donde estemos, que somos grandes herederos de civilizaciones? Creo que todas y todos. Todos estos sitios y cada pieza son un legado de nuestros antepasados. Nos pertenecen a todas y a todos los mexicanos y es justo reconocer que nuestra misión es preservarlas y resguardarlas, porque estos son tesoros y son para nuestras próximas generaciones. Desafortunadamente, como sabemos, desde hace varios siglos hemos sido víctimas de intervenciones y saqueos. Pero las y los mexicanos somos bien luchones y estamos recuperando todo lo que nos pertenece. Para conocer un poco más de lo que les estoy hablando, y con su permiso, Presidenta, les invito a ver la siguiente cápsula. Hace 2500 años, en Chalcatzingo, Morelos, se esculpió un imponente monumento conocido como el Portal del Inframundo, o Monumento 9. El Monumento 9 es un monumento muy emblemático y en el centro tenemos las fauces de un animal, o sea, un felino, y en las esquinas de las fauces del felino tenemos unas bromelias. Las fauces sería la entrada al inframundo, la cueva que entra. Esta majestuosa obra fue central para la cultura olmeca. Sin embargo, en los años 60, fue saqueada por traficantes extranjeros y trasladada a Estados Unidos, donde permaneció durante décadas. Hoy, gracias a las gestiones iniciadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y concretadas en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha vuelto a México. Fue una pelea muy dura hasta que ganamos. ¿Por qué? Porque lo sacaron ilegalmente del país. Fue un robo. El trabajo del INAH y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en colaboración con autoridades extranjeras, logró la restitución de este monumento en un acto sin precedentes. El 12 de febrero de 2025, cuando fue devuelto a Chalcatzingo, las personas del pueblo salieron a las calles para recibirlo. Cuando la trajimos, el pueblo estaba volcado de alegría cuando entró el camión. Y bueno, era 1 kilómetro el desfile, ¿no?
Entonces yo creo que sí es la identidad que tenemos, el ser parte de esa historia. El portal del inframundo finalmente está en casa, lugar de donde nunca debió haber salido. Su regreso representa el compromiso del Gobierno de México por devolverle al pueblo lo robado. Pues yo la vi y dije, bienvenida a donde perteneces. Estaremos más que nada, yo creo que el pueblo unido, y que ahorita pues ya estamos más conscientes de lo que tenemos y de lo que es, de lo que significa ese monumento, ¿no?, para toda la comunidad. Es muy importante mencionar que tan solo en este sexenio se han recuperado más de 2,000 piezas arqueológicas que se encontraban en el extranjero. Y una de ellas, como vimos, fue el portal del inframundo o el monumento número 9, cuyas dimensiones son de 1.8 metros de altura por 1.5 metros de ancho. Este portal conglomera figuras complejas como elementos felinos, en este caso el jaguar, y símbolos asociados con la tierra, con la lluvia y el fuego. Como todas y todos vimos, la alegría que reflejó la comunidad de Chalcatzingo, Morelos, al recibir esta majestuosa pieza fue con bailes, con danzas prehispánicas, con las calles adornadas. ¿Y esto qué nos dice? Nos habla de que estamos orgullosos de nuestra identidad como México. Gracias a este importante trabajo de recuperación, el pueblo morelense cuenta con una gran parte de su historia, una historia que se convirtió en un hecho, y un hecho que le regresó a este pueblo lo robado, porque mi patrimonio no se vende. Tlazocamati. Muchas gracias, Presidenta.